bendiga al Señor porque estamos una vez más, ¿verdad? Con ustedes, junto a ustedes, siempre con ustedes y con el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. En este es su programa, Adorando con Dani Alonso, como cada sábado a partir de las 2:30 de la tarde estamos aquí junto con ustedes, ¿verdad? En el 1440 AM para Santo Domingo, www, ¿verdad? Radioimpacto.org para todo el mundo. También estamos transmitiendo todos los viernes a partir de las 8:30 de la noche, horario para Estados Unidos, por Familia de la Fe Radio, www.familiadelaferadio.net, desde Melbourne, Florida. Así que la gente de Estados Unidos, un fuerte abrazo de aquí, que Dios les bendiga. También les recordamos que estamos también transmitiendo a través de Latina TV Internacional, Televisión Nacional y por cable todos los lunes y domingos a partir de las 8 de la mañana. Mire, antes de usted ir al culto, usted sintoniza Latina TV y así va a escuchar este programa, lo va a ver también por Latina TV Internacional, www.latinaint.com. Así que también nos pueden solicitar, nos pueden enviar mensajes por ahí y sé que será de gran bendición para nuestro ministerio. Les recordamos que estamos también con nuestra música en todas las plataformas digitales. Si quieren colaborar con nuestro ministerio, pues pueden ir y descargar nuestra música en todas las plataformas digitales. Transmitimos también a través de las redes sociales. Amén. Facebook, también Instagram, YouTube, Adorando con Dani Alonso. Dios mío, señores, hoy es un día súper especial y también quisimos traer un invitado súper especial, señores, un historiador de larga data, también comunicador, profeta, escritor, señores, historiador. ¿Qué más le puedo decir? Tiene otros, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? Otros aspectos, otra característica, otros rasgos que de verdad le caracterizan. Así que yo creo que recibamos con un fuerte aplauso a este adorador, Guariones Alcántara. Bienvenido, mi hermano, profeta de Cristo. Santo, mis amados, bendiciones para ustedes. Dios les bendiga a todos ustedes, de verdad. Alonso, gracias, mi hermano Dani, que pensaste en mí para este día tan maravilloso, 162 aniversario, señores, de la segunda independencia dominicana, que es la restauración. Wow. Que debemos conocer un proceso histórico importante, importantísimo, que debemos conocer y debemos aprender, entender y vivir, porque realmente es parte de lo que Dios ha hecho creando esta nación de Dios, República Dominicana. Sí, mira, el día de la restauración que se celebra cada, ¿verdad? 16 de agosto de cada año. Así es. Tú sabes que nosotros nos critican mucho porque no nos gusta leer nuestras culturas. Ajá. Pero creo que en las últimas entrevistas que tuviste nos hablaste de eso. Para refrescarnos, ya en términos, ¿verdad? Históricos, háblanos de ese hecho tan Así importante que sucedió en República Dominicana. Así es. Miren, la restauración, señores, es uno de los procesos históricos más importantes de la vida de la República Dominicana, o sea, en cuanto a la creación del Estado Dominicano. Para hablar de la restauración hay que entender lo que fue el devenir en el tiempo después de la independencia y de lo que fue la traición de Santa Anna hacia los ideales duartianos, con la ejecución de los trinitarios, porque mucha gente se pierde en cuanto a lo que son la cronología de los eventos, y cuando le hablan de la restauración la gente se queda como en el limbo. Pienso yo que la restauración es uno de los procesos históricos más olvidados, hasta cierto punto infravalorados, desconocidos por el dominicano. Los dominicanos hemos tenido lamentablemente la mala costumbre de hacerle creer o de asimilar en el tiempo que el 16 de agosto de cada año es el día de la rendición de cuentas. O algunos piensan que equivocadamente que es el día de la toma de posesión, o que es el día en cuanto a lo que tiene que ver
con las nuevas autoridades, Ujú. o si hay cambios en el tren gubernamental, y siempre la prensa se va hacia ese lado. Ujú. Y cuando se dan notas sobre lo que es la restauración a nivel de noticias o de la radio de los canales, se invita poco a historiadores para hacer especiales. Yo aprovecho el momento para darle un agradecimiento a la periodista Ramón Santana, quien nos interceptó, nos llamó, nos conectó con nosotros para que fuésemos parte de un reportaje que salió en el día de ayer, que Wow, voy a mandarte el link para que lo veas. Gloria a Dios, así que en Canal 4, donde participamos en ese reportaje sobre la restauración. Wow. Porque lamentablemente los mismos medios, cuando hablan de la restauración, hacen una cápsula que no dura ni siquiera un minuto y terminan con algunas imágenes de Gregorio Luperón, de Gaspar Polanco y unos cuantos caballitos corriendo con fuego y explosiones, y se acabó. Los dominicanos no saben cuáles fueron las causas de ese evento, no saben quiénes estuvieron al frente de eso, cómo se peleó en la batalla, quiénes pelearon, por qué llegamos a esto, cómo eso afectó. De esa, entonces, esa anexión, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a ver si podemos hacer una continuación de la historia para que la gente pueda engancharse y entender qué fue lo que pasó. Miren, en el 1844, después de que Duarte con los trinitarios y lo demás, y Santana, liberaran a la República Dominicana, o iniciara ya el proceso de liberación dominicana o de liberación nacional y la instauración de la República, la primera República. Pasados unos meses. Eso fue del yugo haitiano, ¿verdad? Exactamente, de lo cuando que fue de Boyer y luego entonces del arrojamiento de Boyer, del mismo Charles Herald. Pero hay un presidente que va a surgir un poco más adelante, que es Jaffré Geffrard, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso, el caso es que Fabre Gerard. El caso es que Santana no tenía los mismos ideales que Juan Pablo Duarte. ¿Tú te acuerdas que yo te decía, según el libro República Dominicana, que era de Dios, que Santana fungió como el Judas de la independencia, porque fue la persona que traicionó al líder, al que se ciñó de libertador? O sea que Cristo es el libertador. Exacto. Entonces él era un seguidor de Cristo. Duarte era un amante de la palabra de Dios, y así como Cristo tenía discípulos, él tenía sus discípulos. En el libro te habla acerca de que los discípulos de Duarte tenían los mismos nombres de los discípulos de Cristo. Hasta en eso Dios se metió en la historia dominicana. Tú tienes ahí a Felipe, a Juan, a Jacinto, a Tomás, a Felipe. Bueno, y tú ves los discípulos duartianos, Felipe Alfao, Mateo. Sí, Marco. Y tú ves, por ejemplo, los discípulos de Duarte, tú ves ahí a Felipe Alfao, Juan Isidro Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, luego Pedro Alejandrino Pina, como si el mismo Dios estuviera con ellos. Inclusive cuando hacen el juramento en el nombre de la Santísima, Justísima y División de Trinidad de los Omnipotentes, y luego la creación de la Trinitaria, que es un movimiento que evoca a la Trinidad de Dios. Ahora bien, y en el nombre de la Santísima, Justísima, Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente, o sea, la invocación de Dios. La historia nacional está saturada de Dios, pero la gente no sabe qué pasó y si también hay una de esas mismas manifestaciones de Dios en la restauración. Bueno, siguiendo el relato, Santana traiciona a Duarte. ¿Por qué? Porque Santana no tenía los ideales de Duarte, no compartía eso. Santana compartía la separación haitiana, porque las familiares de Santana eran del sur profundo y habían tenido problemas y encontronazos con los cuatreros haitianos y con las invasiones haitianas. Luego se mueven a lo que es el Ceibo, Atomayor específicamente. En Atomayor, entonces ellos hacen allá una vida y luego se convierten en acaudalados terratenientes y también tenedores de hatos, o sea, que tenían hatos, ganaderos también. Pero Santana lo que contribuye a la independencia nacional es porque la familia de él tenía una milicia de hombres pagados para pelear, y él la puso al servicio de la guerra de independencia. Entonces estos milicianos no tenían la educación que tenían los hombres que vivían en Santo Domingo. Por lo tanto, cuando ya Santana se ve en un momento dado con Duarte en Baní, Sabanabuey de Baní, ellos tienen encontronazo porque Santana ya deja ver que él no es independentista, sino separatista. O sea, él estaba a favor de una separación con Haití, no de una independencia pura y simple, como la planteaban los trinitarios. Por lo tanto, él comenzó a hacer comentarios de Duarte diciendo que estaba loco, que Duarte y los trinitarios eran peligrosos porque iban a poner en peligro la soberanía nacional, porque las naciones más grandes podían venir
tú sabes, a conquistarnos otra vez. Ujú. Pero sin embargo, mira qué cosa más ilógica, porque él plantea eso, pero entonces plantea, la solución que él plantea Ujú. es precisamente entregar la patria a España o a Francia. ¿Qué solución es? Entonces no tiene sentido. Es como yo le corro al cuchillo, pero busco el cuchillo y me lo pongo en la garganta. Ujú. O sea, pero ¿cómo así? Entonces, no quiero que me den una puñalada, pero yo mismo me lo pongo en la garganta. Por si acaso, yo mismo me mato. Entonces, esa fue la medida que buscaron. Se fue con los franceses. Los franceses no le parecieron. Ya siendo presidente. Siendo presidente autoritario y golpista, porque él le dio un golpe de Estado, aunque ellos se dieron un golpe de Estado cada uno en varias ocasiones, Sánchez y él, pero él le da un golpe definitivo a Sánchez, y luego entonces ahí es donde él dice, los trinitarios son mis enemigos, porque los trinitarios no me quieren en el poder, porque los trinitarios son los que están en contra de la separación y de la anexión, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hace él? Comienza a perseguir a los trinitarios. ¿De qué lo acusa? Él acusa a los trinitarios de que pueden poner en riesgo la república por sus intentos de independencia, cuando él, según él, no habían condiciones para ella. Resulta que en eso, Santana comienza a hacer una serie de cosas que son lo que a mí me hacen ver a Santana como uno de los hombres que más daño le hizo a la república y a la nación. Como por ejemplo, esa culpabilidad hacia los trinitarios, lo culpa de traidores, y se junta con un obispo, que era el arzobispo metropolitano de Santo Domingo de ese entonces, que se llamaba Tomás de Portes e Infante, este clérigo o ministro de la Iglesia Católica en ese entonces, hace algo muy bajo. ¿Qué es lo que hace él? Él toma una carta, hace una carta donde él dice que Dios les reveló que todo aquel que se oponga al gobierno de Santana es un hereje y que hay que expulsarlo con comunión lata in su facto incurrenda. En ese momento, esa carta pastoral la hacen llegar a cada una de las diócesis, de las iglesias, y la colocan en la puerta. Entonces la gente, que era en su mayoría era católica, cuando iba a la misa, que leía eso, decía, pero entonces Duarte y Sánchez, que están en contra de Santana, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, a partir de ahí, ellos se aprovechan de la nobleza y de la creencia del pueblo para entonces manipular al pueblo, haciéndolo creer como que los trinitarios, que son contrarios a Santana, son todos unos herejes. Y que hay que excomulgarlos y que hay que estar en contra de ellos porque son antipatriotas y traidores. ¿Qué pasa? Santana tenía en el ejército nacional muchos héroes que eran duartianos y que eran trinitarios. Entonces ellos también le dijeron que no estaban que estaban en contra de la anexión y de todo eso y de toda esa ideología, mientras él y el arzobispo estaban a favor de la nación con España y se fueron con los colonialistas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal de esa anexión? ¿Qué es lo que pasa con Santana? Santana manda fusilar a los héroes Antonio Duvergé, José Joaquín Puello, que fue el héroe de la Estrelleta, Duvergé fue el de Asua, manda a fusilar a María Trinidad Sánchez. Por primera vez se fusila una mujer. ¿Y de qué manera? Ya no tenemos tiempo para hablar de eso, pero luego hablaríamos de eso. Confeccionó la bandera. Sí, claro, junto a Concesión Bona. Entonces, luego de todo eso, enemigo él se levantó contra sus amigos, contra la gente que le dieron la oportunidad a él de ser alguien en esa gesta. Sin embargo, exilia a Juan Pablo Duarte, ahí es donde interviene Abraham Cohen Leví, el judío que era amigo de Juan Pablo Duarte, que era empresario y fue el primer prestamista del Estado Dominicano, que bueno que los hermanos lo escuchen. Un judío que con dinero de ese judío y de varios judíos más se hizo también la independencia nacional. Ellos también contribuyeron con sus bienes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se arma el vacío de la ausencia de Duarte, de la muerte de Trinidad Sánchez, de todos esos trinitarios, los demás se repliegan a Santana porque saben que Santana lo puede aniquilar. Dentro de ellas está Sánchez, increíble, Mella, Benito Monción, el mismo Juan Nepomuceno Ravelo, el mismo Felipe Alfao, todos se replegaron hacia la zona de Santana. Porque Santana podía atentar contra ellos y matarlos. Sí, había matado muchos. Ya había matado a varios, entonces tenían que ser inteligentes. Muchos historiadores malsanos dicen que no, que eso fue traición. Eso no fue ninguna traición, fue inteligencia de ellos. Ahora, ¿quién luego se separa de ellos? Sánchez. Porque Sánchez a la menor vista, cuando avistó que en el año 1860-61
Ustedes saben que gobernaba en el 57 Báez, porque hubo un proceso entre Báez y Santana, porque Báez Santana quiso hacerse como y verse como democrático, cuando todo el mundo vio con el artículo aquel, que él quería hacer lo que le daba su gana, vio como que la gente podía creer que él era un dictador, y para bajar un poco los ánimos, soltó y dijo, no, hay que hacer elecciones. Entonces ahí viene Báez, que era un diputado del gobierno haitiano, por Asua, que fue siempre un oportunista, oiga bien. Ese Báez, ese no es Buenaventura Báez, toma el poder, entonces comienza en 1853, comienza un Báez Santana, como que te gano ahora y luego tú me ganas. Y luego, era como un complot, podríamos decir. Bueno, no un complot, un monopolio prácticamente, sí, aunque ellos dos, lo que pasa era que eran los líderes del momento, y la gente entonces como por cambiar por uno, cambiaba por el otro. Y nadie se sentía como preparado para asumir la primera magistratura. En el año 1857, Báez deja ver ya lo que él es, lo que fue un corrupto, saqueó el erario público, dejó las arcas vacías, y Santana le da un golpe de Estado, porque ya tenía a los agricultores, a los tabacaleros, a todo el mundo en contra, porque el hombre hacía lo que le daba la gana con el dinero nacional y tenía el país en bancarrota. Entonces Santana asume el poder, pero entonces Santana dice, definitivamente tenemos que llevar a cabo la idea que yo tengo. ¿Y cuál es la idea que él tenía? La anexión. Comienza a hablar con grupos y a convencerlos. Lamentablemente muchos dominicanos que estaban ahí eran trinitarios en su momento, pero luego, vuelvo y te repito, por su vida y esperando el momento para sublevarse, tuvieron que participar de esta cosa tan desagradable, tan increíble, que fue apelar al gobierno, a la monarquía española, para que volviera a Santo Domingo, a asumir a Santo Domingo como si Santo Domingo fuese una colonia. Oh, Dios mío. Volvimos para atrás. Entonces, hay que hablar de las tres expectativas que había aquí. Esto genera tres expectativas. La primera expectativa la genera en los dominicanos de a pie, en el pueblo. El pueblo pensaba que esta gente iban a venir a desarrollar el pueblo, a protegernos. O sea, eso fue lo que Santana le hizo creer. Luego, Santana y el sector de Santana tenían la expectativa de que ellos iban a dejar el Estado como un Estado asociado, y que Santana se iba a quedar al frente y que íbamos a poder avanzar como sociedad y todo lo demás. Y eso pues, podríamos decir como Puerto Rico y Estados Unidos. Exactamente. Que es un Estado libre asociado. Eso es lo que pensaba. Exactamente. Pero luego estaban las expectativas de los españoles que pensaban que venían a generar recursos y que esta urbes nueva, esta nueva capitanía general, como nos llamaron, de país y república, nos bajaron a la categoría de capitanía general. Wow. Una colonia. Entonces ellos venían con esa visión. En principio, tú sabes que los españoles fue el que vinieron aquí y tú sabes lo que pasó. Entonces, luego, vinieron con esa mentalidad. Sí, a venir a los esclavos, ¿entiendes? Sí. A lidiar con esclavos. Bueno, envían a ciertos grupos de generales y comandos para acá, desde Cuba, desde España, unos, qué sé yo, más de 80,000 soldados llegaron. Y habían entre ellos 10,000 de Cuba y de diferentes partes de las islas también, que estaban en ese lugar. Y cuando llegan aquí, lo primero que ven es que esto aquí es totalmente rural, totalmente atrasado. Recuérdate que teníamos 22 años de atraso, porque los haitianos tomaban nuestros recursos y no nos dejaban progresar y prosperar. No permitían el estudio, o sea... Esto era una jungla. Esto era una jungla para ellos. Ay, Dios. E incluso cuando llegaron, ellos se sentían incómodos de estar aquí porque decían, pero ¿qué es esto? Esto es un campo, esto es un atraso total, esto es una zona rural, ¿para qué venimos aquí? Y de estos comandantes españoles, muy finos ellos, y con su creencia de venir, ¿tú entiendes? De la gran España, llegan aquí espantándose los mosquitos y matándose los mosquitos por el cuello y totalmente fastidiados de estar aquí. Ven el desorden que había aquí, porque la gente de aquí tenía, lamentablemente tengo que decirlo, mucha mala educación, mucho atraso en la educación. Vuelvo y te repito, 22 años que no se graduaba nadie de nada, la universidad cerrada, no se impartía nada, porque los haitianos no permitían eso, la impartición de educación. Entonces la gente tomó malas costumbres, incluso aquí había una alta tasa de emancipación, o sea, ¿cómo le digo? Gente que se unía, pero no se casaba, porque no había sacerdotes, porque España no había
nos había olvidado a nosotros y había muy pocos sacerdotes, y la gente vivía ¿cómo le llamaban? No, pero eso tiene otro nombre. Sí. El caso es que vivían era como en chivo, condición era como de unión libre. Exacto. Como dice por ahí, chivo Exacto. sin ley. Cuando ellos vieron eso en los registros, sí, entonces, muy fuerte. Entonces ellos vieron eso y dicen, pero no, aquí hay que casar a la gente. Porque ellos saben que el imperio español católico. Y creía mucho en eso. Exacto, sí. Entonces hay que casar a la gente. Entonces comenzaron a casar a la gente. Mucha gente no se quería casar, lo casaron obligados. Wow. Otra cosa que incomodó a la gente, ellos establecieron una ley que se llama la ley de bagaje. Cada vez que había un animal perdido, ellos lo tomaban, aunque no importa quién sea. Y si lo necesitaban, iban donde tú estabas y te lo tomaban. Si hay una vaca, una yegua, un toro, venga que lo necesitamos. Sin comprarlo. O sea, prácticamente era un robo, pero ellos lo veían como no, como que eso era parte legal, que usted tenía que contribuir con la nueva Capitanía General. Santana duró un tiempo con ellos como gobernador, entre comillas, aunque ellos eran los que mandaban. Santana no le gustó el asunto porque Santana era un hombre muy autoritario y decidió supuestamente renunciar, aunque realmente no renuncia, son ellos que lo ponen bajo retiro. De hecho, o sea, lo sacan. Guariones, profeta. Hay muchos historiadores que lo quieren arreglar esa parte. Tú dijiste algo ahí, tú me dices si estoy de acuerdo, tú hablaste de 80,000 militares, o sea que la milicia dominicana fue desplazada totalmente. Lo que pasa es que muchos de ellos pasaron al ejército español también. Porque incluso tengo que decirle algo que no les va a gustar, pero que le va a encender la llama patriótica. Cuando esa gente llegaron aquí, lo primero que hicieron fue preguntar, ¿eso que está flotando ahí en esa acta qué es? La bandera de nuestro... ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué república? Oh my God. Hasta ese punto llegaron. Bajen eso de ahí. Y trataron la bandera y el lienzo nacional sacrosanto como un trapo. Dios mío, pero fue fuerte. Ni siquiera lo arrollaron, ni siquiera nada. Tíralo por allá y suba. Aquí que coloca la bandera española. Esto es España aquí. Esa fue una de las cosas que el mismo pueblo lo desencantó. La bandera española. Sí, y a muchos le abrió los ojos. Porque ellos fueron engañados, mucha gente fue engañada. Incluso voy a decir algo aquí que es muy lastimoso. Hay muchos duartianos que se quedaron, inclusive aún después de esa humillación, se quedan del lado español por asuntos de intereses. Menciono los nombres: Juan Nepomuceno Ravelo, Felipe Alfao, y unos cuantos más que se quedaron de aquel lado porque tenían negocios. Por los beneficios. Exacto, materiales. Y esos negocios podían entrar o sea, podían tener algún tipo de declive, o problemas con el mismo Estado español si ellos se declaraban. ¿Tú entiendes? Y también el general Máximo Gómez. ¿Sí? Es increíble, pero Máximo Gómez también estuvo por el lado de los españoles. Lo que tú estás diciendo ahí. Sí, y otra cosa que la gente no sabe, del lado de los restauradores estaba Matías Ramón Mella, peleando activo, y estaba Francisco Rosario Sánchez, que es el problema con Sánchez, es que Sánchez se fue donde el Fabré Gefrard, y cuando él habla con ese presidente, él le habían dicho que los españoles a veces le decían a la gente de aquí, si ustedes se sublevan, nosotros vamos a establecer la esclavitud aquí. Ay, Dios y con mío. Esa amenaza que le hacían a la gente, la gente vivía totalmente hostigado y vivía bajo presión de los españoles. Ellos vinieron a humillarnos y nos hacían ver, o le hacían ver a los dominicanos de ese tiempo, que esto era una jungla, y que ellos venían de un lugar ordenado y que esto había que ordenarlo. Se prohibieron las jugadas de gallos, que eso también es otra cosa que a la gente no le gustó en la zona norte. La pelea de gallos. Aquí le gusta jugar mucho los gallos. Claro que sí, incluso el gallo fue un elemento tan importante que en la Biblia aparece como el gallo que cantó por la traición, ¿verdad? Sin embargo, luego va a aparecer dos partidos, el partido de los gallos bolos y los gallos culú. O los coluces, ¿verdad? Sí. Los coluces, que tenían la cola. Boludo y los coluces. Exactamente, todos los coludos. Entonces, eran los rojos y los azules. Exactamente. No sé los si ahí, azules no sé si eran los de Gregorio Luperón, ¿verdad? Y es para allá. Y los rojos eran de Baez, que de ahí que viene el Partido Reformista. Bueno, eso te iba a decir, sí, pero el gallo colú. Sí. Ahora bien, hay que entender, señores, que todas esas vejaciones, todas esas humillaciones, provocaron en esos generales y esos ex soldados del ejército dominicano mucha frustración y al mismo tiempo mucha indignación. Y eso es lo que hace que ellos
no se den tranquilos. Y ahí viene un movimiento cívico-militar, que es lo que vamos a llamar la guerra restauradora. Ah, ok. Y más o menos, ¿en qué tiempo duró ese lapso de la anexión y ese conflicto de España con Bueno, los dominicanos? desde el año 1861 hasta el 1865 específicamente, es el lazo entre anexión, guerra restauradora y la dimisión de España, o sea, la rendición de España y la retirada del ejército. ¿Y cómo fue ese evento? Bueno, vamos a ver, porque hay mucho. Lo que pasa es que la guerra de restauración no fue nada parecida a la guerra de independencia, claro, porque la guerra de independencia, aunque a pesar de que éramos un ejército informal, una guerra sangrienta totalmente. Sí, pero fue una guerra también de columnas, de frente a frente, de dos ejércitos que se peleaban uno frente al otro. Pero en esta guerra fue una guerra de guerrillas, una guerra en la que comandos alzados dominicanos batallaban contra los comandos españoles y lo asaltaban y lo atacaban cuando ellos ni siquiera se imaginaban desde dónde le disparaban, desde las montañas, en los caminos, escondidos le disparaban y le hacían muchas bajas al ejército. Incluso, le voy a decir algo, nosotros no superábamos los 15,000 hombres. Wow. Contra 80,000. No, pero imagínate tú. ¿Cómo le van a hacer frente? En un momento dado. Sí. Sin embargo, hay algunos lugares donde sí podemos decir que comienzan los albores de lo que va a ser la restauración, como por ejemplo en Capotillo, hay una loma llamada la Loma de David. Oiga bien, señores, David, ¿quién fue en la Biblia? Vamos a ver, ¿quién me dice? Oh, pero David fue el dulce cantor, Israel. ¿Verdad? El único rey escogido por Dios. Entonces, ¿qué dice? Que David, oiga bien, David se levanta contra Goliat. Cuando hablamos de eso, hablamos de la superioridad contra lo más, ¿cómo le digo? David representaba lo más frágil. La imposibilidad de los que no tienen contra los que tienen. El ejército español con todo su conocimiento, con todas sus armas, y los guerrilleros dominicanos en total desventaja. Sin embargo, en ese Capotillo se hace una proclamación, que es lo que le llaman el grito del Capotillo. Ahí fue que se proclamó el grito del Capotillo. Exactamente, la gente le dejó Capotillo por el lugar, porque se llama así, porque en ese tiempo le llamaban Capotillo francés, era prácticamente del dominio. ¿De qué provincia estamos hablando? Estamos hablando de Dajabón. Para que la gente sepa de Dajabón. Entonces, Santiago Rodríguez, que en su momento cívico y luego militar, se levantó y dijo, junto a un conglomerado de hombres, vamos a levantarnos por esta nación, vamos a restaurar la nación. Ahí es donde comienza lo que en hebreo se conoce como el Tikkun Olam, que tal vez se ha hablado aquí mucho del Tikkun Olam, que es reparación. Tikkun Olam es un principio hebraico, que habla sobre la reparación de algo que se rompió, de algo que se destruyó, de algo que se acabó o que está en ruinas. Entonces hay Tikkun Olam personal de tu vida, Tikkun Olam de la comunidad, Tikkun Olam de la historia, Tikkun Olam de la nación. Entonces, del universo también, Tikkun Olam, porque el Olam significa universo. Es como el universo repara, o Dios universalmente repara. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra independencia era un pacto con Dios. En el nombre de la Santísima, Justísima, Indivisible, de Dios Omnipotente, se le puso en la mano a Dios la nación, se le coloca la cruz redentora, que es la cruz de Cristo, la bandera, la Biblia abierta, conoceré la verdad os hará libres, Dios, patria y libertad, pero de repente llegan estos inconsultos caudillos, como dice el himno, y toman el lienzo santo y todo el pacto y lo vuelven nada. Bajen eso de ahí, eso es un trapo. O sea, ¿cómo así? La gente se siente frustrada, se siente indignada, humillada, y dice, no, esto hay que repararlo. Y estos hombres valientes de Dios, estos valientes de David, en la loma de David, oiga lo que le estoy diciendo, los valientes de David, en la loma de David, y uno llamado Santiago. Yo quiero que si alguien está en su casa, tome el internet y busque la palabra Tiago, porque Santiago fue un apóstol. Sí. No estamos interesando, miren, señores, lamentablemente vamos a tener otra parte. Perfecto, pudiésemos venir, claro que sí. Hoy es el día de la restauración y traímos este
gran hombre de Dios, historiador, escritor de este libro poderoso, señor. Lo voy a poner en pantalla, que me están viendo, mire. República Dominicana, la tierra de Dios, y el que estamos hablando, ¿verdad?, de la restauración. Así es. Que hoy se celebra en República Dominicana el Día de la Restauración cada 16 de agosto. Así es. Entonces, eso pasó un 16 de agosto de 1863, dando inicio, bajando la bandera que estaba en el capotillo, la bandera española, y poniendo y colocando otra vez el lienzo sagrado, Dios, patria y libertad. Entonces, conocer la verdad será. A ver, mi hermano, yo quiero que de verdad darte gracias en esta hora, porque ha venido, ¿verdad?, con esa información tan importante en este día tan especial. Quiero, ya culminando, dar saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Sara Santana desde Puerto Rico, un abrazo. Y yo quiero que nos despida, ¿verdad?, con una oración, orando por este día para que Dios siga bendiciendo esta nación. Claro que sí, amén, 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 amén. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, Padre, en esta hora con cielos abiertos oramos, dándote gracias, Señor, porque tú limpias los aires, Señor, y porque tú, Padre amado, nos diste restauración Tikkun Olam, Señor, en aquel tiempo con esos hombres valientes. Gracias, Señor, por ellos. Gracias porque ellos dejaron un legado que nosotros debemos asumir. Pero ya de manera espiritual y social. Padre, ayúdanos a nosotros, los valientes de la vida de esta época, a levantarnos contra los gigantes, Señor, del desconocimiento bíblico, del desconocimiento de Dios, del enfriamiento espiritual, contra los gigantes, Señor, Padre amado, de la maldad, Dios mío, de este sistema, Señor, Padre amado, en el que el enemigo quiere tomar la gente y hacerla que pierda los principios, los valores, que haga lo que no tiene que hacer, Señor. Ayúdanos a ser una nación establecida siempre bajo tu autoridad, Señor, a que en este país se establezcan, todo lo que se haga siempre primando tu principio, Señor, el amor y la fe, que es los cimientos de esta patria, Señor, que tú estableciste. República Dominicana está en tu mano, Señor. Mira los desafíos que enfrentan las autoridades. Te pido por las autoridades, Señor, por todas las cosas, Dios mío, las que están bien y las que están mal, para que tú, Señor, ayudes, Padre amado, al presidente, a todo su gabinete, a establecer los planes, los proyectos necesarios para que este pueblo pueda seguir desarrollándose y echando hacia adelante. Bendigo la vida del presidente, de todos los que están en eminencia, de injusticia, Señor, en todo lo que están el procurador fiscal, todos los senadores, diputados, Señor, para que puedan elaborar leyes que vayan a favor de tu pueblo y que nunca sean leyes que sean injustas o leyes que den, Señor, más al que más tiene o que se inclinen, Señor, hacia el que más puede, sino que sea justo, que haya justicia, Dios, que haya Tikkun Olam en la reparación de nuestro pueblo, que haya restauración en todas las cosas. Bendice a la República Dominicana. Mira ahora esta amenaza, Dios, de este huracán, ya categoría 4, no importa la categoría que tome. Señor, con un solo soplo de tu aliento, Dios, se deshace o se va hacia otro lado y se deshace. Padre, en el nombre de Jesús, cuida a la República Dominicana. Señor, en todo el territorio nacional, pon tu lienzo maravilloso, Dios. Padre, cúbrenos porque República Dominicana te ama. Somos un pueblo, Señor, con todas nuestras falencias y nuestras equivocaciones y tal vez con personas que ni siquiera te crean. Pero en su mayoría todos te creemos, todos te respetamos, todos te amamos y te levantamos una bandera en los siglos patrios, en todo, Dios. Esta nación te pertenece a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Señores, gracias Guarioné, gracias a Juan Bautista, profeta de los controles, mi hijo que está por ahí, que está ahí contidito. Pero de verdad damos gracias por esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado, así que Dios le bendiga, bye bye, bendiciones. Dios le guarde.